Hola a todos, mi nombre es Endry Duerto y soy médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente Núcleo Bolívar. Gracias a la Asociación Venezolana de Neurociencias por la invitación para impartir esta clase, que tiene por nombre Síndromes Medulares. Vamos a empezar un poco hablando primero acerca de la anatomía y semiología neurológica. Teniendo un poco en cuenta en esta diapositiva lo que vendría siendo el recuento anatómico, tenemos que entender de manera muy sencilla que la médula espinal va a transcurrir o a concurrir a partir del borde inferior del bulbo raquídeo hasta el borde inferior de la primera vértebra lumbar. Es decir, por debajo de la primera vértebra lumbar, es decir, de la número 2, no vamos a tener médula espinal, solamente raíces nerviosas. Entonces, con esto en cuenta, vamos a encontrar que las lesiones de la médula espinal van a estar entre la región cervical hasta la primera vértebra lumbar. Como vemos en la imagen, vamos a tener dos vías. Vamos a tener vías ascendentes y vamos a tener vías descendentes. Las vías ascendentes son las que van a constituir la sensibilidad tanto superficial como profunda, mientras que la vía descendente es la que va a concurrir o a estar relacionada con la vía motora como tal. En esta diapositiva vamos a encontrar que vemos la médula espinal, en la cual vamos a ver las asas posteriores, las anteriores, los fascículos posteriores, espinotalámicos laterales, y a medida que pase las diapositivas vamos a ir identificando por qué es importante conocerlo. Grábense más que todo es el dibujo, el corte de manera transversal, teniendo en cuenta que esto puede estar a nivel cervical, torácico, lumbar, para que podamos entender más adelante las manifestaciones. Y hablando ahora un poco acerca de la sensibilidad superficial, vamos a tener que, como les mencioné hace un momento, las dos sensibilidades forman parte o tienen que ver con los haces ascendentes. Es decir, ella va a ir desde, en este caso, la parte muscular, la piel, hasta el tálamo y finalizando en la corteza, en este sentido la parte parietal. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá vamos a tener tres neuronas. La primera neurona, que es la que está en el ganglio posterior, llega hasta la asta posterior de la médula espinal, allá hace sinaxis y ahí es donde inicia la segunda neurona de la sensibilidad superficial. La segunda neurona es la más extensa, en este caso. Ella pasa por todo el medio de la médula espinal y va a ascender o formar lo que vendría siendo el haz espinotalámico lateral. Llega hasta el tálamo, en el tálamo finaliza la segunda neurona y de allí va a la corteza, específicamente en la región parietal. ¿Qué es importante de esto? Bueno, saber que como está haciendo una especie de cruce ya en la misma médula espinal, normalmente la mayoría de las sensaciones que vamos a tener van a ser contralateral al lado afectado, desde el punto de vista de la sensibilidad superficial, que esto tiene que ver más que todo es con el tacto, la sensación dolorosa y la sensación térmica. Acá en la siguiente diapositiva tenemos un video, se los voy a reproducir, que es más o menos cómo ustedes pueden explorar este tipo de sensibilidad. Lo ideal es que el paciente esté con los ojos cerrados y previamente, que es un tip por si acaso, ustedes le pueden, antes de que cierre los ojos, explicar al paciente qué es lo que van a hacer. O sea, siempre es bueno explicar al paciente qué es lo que van a hacer. Mire, yo te voy a tocar, ¿verdad? Y te puedo rozar, no sé, la piel y tú me vas a decir, toca, o te voy a pellizcar y tú vas a decir, pellizca. O sea, algo así se le tiene que explicar al paciente. Una vez de que ya se le haya explicado al paciente y lo puedas demostrar, ustedes proceden a pedirle que cierre los ojos. Ya cuando cierren los ojos, básicamente hacen lo que se ve en el video. Van a ir comparando si el paciente siente de ambos lados, si está sintiendo que toca, si está sintiendo la parte superficial, si está sintiendo un pellizco o si está sintiendo también temperatura. Pueden utilizar esto para evaluar también la temperatura, frío, caliente, en todas las regiones del cuerpo, teniendo en cuenta que los dermatomas son los importantes acá. Y en este caso, recordar que la médula espinal llega hasta L1. Entonces ya por debajo de eso estamos hablando solamente de raíces nerviosas y no médula como tal, que es lo que nos interesa en todo caso para la evaluación de los síndromes medulares. Ahora, teniendo en cuenta la sensibilidad profunda, vamos a encontrar que la primera neurona de esta también va a estar en el ganglio posterior. Ella llega igual hasta la asta posterior de la médula espinal, pero ella va a estar representada más que todo en los cordones posteriores. Ella va a ascender de manera ipsilateral hasta llegar al bulbo raquídeo. En el bulbo es donde termina la primera neurona y comienza la segunda neurona.
Esta segunda neurona va a cruzar al lado contrario, llega hasta el tálamo, hasta ahí termina la segunda neurona y la tercera neurona va a caer nuevamente en la región parietal. Entonces, ¿qué es lo importante de esta imagen? Bueno, saber que va a pasar esta sensibilidad a través de los cordones posteriores y que, a diferencia de la sensibilidad pasada, ella no se decusa inmediatamente al llegar a la médula espinal, sino que ella sube hasta el bulbo raquídeo y en el bulbo raquídeo es donde se cruza. Es decir, por debajo del bulbo raquídeo nosotros vamos a tener las afectaciones de esta sensibilidad del mismo lado, ixilateral, mientras que por encima del bulbo lo vamos a tener contralateral. Okay. Bueno, y esta sensibilidad está relacionada más que todo con las sensibilidades, digamos, especiales, como lo son la batiestesia, la palestesia, entre otras. Ok, en esta diapositiva ahora encontramos lo que vendría siendo la palestesia y la batiestesia. Cuando hablamos de palestesia estamos hablando de la sensación vibratoria en el cuerpo que esté conservada y esta es evaluada a través del diapasón. Mientras que cuando hablamos de batiestesia es básicamente la disposición en el plano o la orientación en el espacio de algún tipo de extremidad. Aquí traje algunos videos para que vean cómo se evalúa. La palestesia se hace vibrar el diapasón y se coloca en las apófisis salientes óseas. En este caso se están evaluando en los malleolos y en las apófisis del primer dedo del pie. Pero ustedes lo pueden evaluar igual en las apófisis estiloides, lo pueden evaluar por ejemplo en la región rotuliana, en todas las salientes óseas pueden hacer esta evaluación. Lo importante es que sea comparativa también, preguntarle al paciente con los ojos cerrados si está sintiendo la vibración en ambos lados de manera asimétrica y bueno, siempre comparativo. En cambio la batiestesia, como vemos, nosotros tenemos que disponer en el espacio alguno de los dedos del paciente. Normalmente se hace en el tercer o cuarto dedo del miembro inferior, del miembro superior. Ustedes van a decirle al paciente que cierre los ojos y van a disponer el mismo hacia alguno de los lados, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, y le van a preguntar al paciente hacia dónde están llevando, en este caso, el dedo. Ustedes pueden hacer lo mismo con, por ejemplo, los miembros superiores, pero no necesariamente con la mano y los dedos, sino elevando el miembro superior, preguntándole si lo estás elevando, o sea, lo que estés haciendo, si lo pones hacia adelante, si flexionas, si extiendes, etc. O sea, eso es lo que evalúa la batiestesia. Tenemos también el test o prueba de Romberg, en donde nosotros vamos a evaluar algo muy importante, que es el signo de Romberg, ver si el paciente tiene el equilibrio conservado, si realiza lo que vendría siendo lateralización o retropulsión y propulsión. Esto se ve también cuando hay daño de los cordones posteriores o la sensibilidad profunda y en algunos síndromes vestibulares también. Déjenme reproducir el video aquí. Okay. Aquí ustedes ven primero, le piden al paciente que haga una marcha. Esto no es necesario realmente para la prueba. Ellos están evaluando cómo está conservada o no. Ahí es donde empieza la prueba como tal. Se le pide al paciente que junte ambos pies y que cierre los ojos. Cuando el paciente cierra los ojos, vean cómo se cae. En este caso hizo una lateralización. Eso sucede porque recuerden que el equilibrio, a grosso modo, va a estar conformado por tres cosas importantes, que son el cerebelo, la porción vestibular del oído y la vista. Al estar dañado, en este caso la propiocepción, el paciente cuando cierra los ojos pierde lo que vendría siendo el sentido de la vista y no tiene un equilibrio fijo, entonces el paciente tiende a hacer este signo de Romberg. Por último, tenemos lo que son las vías descendentes, que en este caso están representadas por la clásica vía piramidal, en donde vamos a recordar que ella nace desde las células de Betz, se unen o unifican pasando por el asta posterior o el brazo posterior de la cápsula interna, pasan por el bulbo, por el mesencéfalo, el puente, y finalizan en el bulbo raquídeo, que en el bulbo raquídeo, en el tercio inferior, es donde realizan la decusación de las pirámides, que como recordamos, hasta el 90% de las fibras se decusa en este punto y el 10% restante lo hace en la médula espinal como tal. Entonces esta es la vía motora, aquí es donde se dan las manifestaciones de la motoneurona. En este caso esta es motoneurona superior hasta que llega a la médula y se convierte en una motoneurona inferior. Lo que vamos a encontrar desde el punto de vista clínico de esta motoneurona superior, esta que es la superior, vamos a tener por ejemplo en este video que es la hiperreflexia. Vean cómo se ve claramente la hiperreflexia, en este caso del miembro inferior izquierdo, reflejado en el reflejo rotuliano.
Y también tenemos lo que sería el signo de Babinski. La presencia de Babinski, eso también es señal de daño de motoneurona superior. Podemos encontrar también parálisis, que normalmente es espástica, y suele ser o puede existir una atrofia leve, pero normalmente es por desuso de el miembro. También pudiéramos mencionar que, bueno, no está acá, pero la motoneurona inferior, que cuando está lesionada, también vamos a tener síntomas motores, pero normalmente son contrarios a esto. Vamos a tener, por ejemplo, una hipo o arreflexia. El Babinski no se va a ver acá. Podemos tener una atrofia que normalmente es una atrofia severa porque la lesión ya está a nivel de la motoneurona inferior y se afecta directamente la parte muscular. Y la parálisis, que normalmente va a ser una parálisis flácida. En esta diapositiva vemos la escala de Daniels, que es importante que la estudien porque esto es semiología pura. Aquí vamos a tener que son 5 grados, ¿verdad? O vamos a clasificarla de esta forma. En el grado número 5 vamos a encontrar que es un paciente que está normal. O sea, 5 sobre 5 es un paciente que tiene su fuerza muscular conservada. El grado 4, nosotros vamos a encontrar que la fuerza muscular va a estar disminuida, pero el paciente todavía puede hacer contracción, puede vencer resistencia, puede vencer gravedad. En el grado número 3, el miembro que estén evaluando, que donde se vea la paresia, todavía puede vencer la gravedad, pero ya le dificulta un poco vencer la resistencia. Es decir, ustedes realizan, por ejemplo, la presión contra un miembro inferior y le piden que levante el miembro y el paciente no lo puede hacer, se le dificulta. Pero todavía vence la gravedad, es decir, ustedes le piden que levante la mano, o ustedes mismos le levantan la mano y ven si la deja caer o no, o sea, está venciendo o no gravedad. Ya en el grado 2, el paciente pierde ambas cosas. No puede vencer la gravedad y tampoco tiene ya resistencia, pero todavía puede realizar movimientos de manera lateral, normalmente cuando está de pie, en ese plano horizontal. Y en el grado 1 es un paciente que solamente tiene contracción muscular, no puede hacer más nada. Y ya el grado 0 es lo que vendría siendo una plejía. Es decir, del grado 1 al grado 4 estamos hablando de paresia, ¿verdad? Y en el grado 0 estamos hablando de plejía. Recordando que la paresia es la disminución de la fuerza muscular, pero con conservación de la motilidad. Mientras que la plejía es la pérdida total y abolición de la fuerza muscular. Y el 5 sabemos que ya es una persona normal, que tiene su fuerza muscular conservada. Aquí les traje también lo que son las maniobras de Mingazzini y de Barré, que también nos sirven para evaluar fuerza muscular de manera sencilla. Las de Mingazzini se pueden hacer de dos formas, miembros superiores y miembros inferiores. Simplemente en los miembros superiores le pides al paciente que coloque los brazos adelante en pronación y que los deje caer. Ustedes lo mismo lo pueden aguantar y que lo deje caer. Y ven si un brazo cae más rápido que el otro. Eso es una prueba de Mingazzini positiva, que uno caiga más rápido que el otro, que normalmente está relacionado al que está parético, pues parecia. Y en los miembros inferiores es casi lo mismo, solamente que el paciente está en decúbito supino. Eleva las piernas y las deja caer, como se ve en la imagen. En cambio, en las maniobras de Barré, el paciente va a colocar las manos en vez de en pronación, en supinación, y las deja caer. Normalmente cae más rápido la que está parética y ella tiende a la pronación. Y en los miembros inferiores es también similar, pero en vez de estar en decúbito supino va a estar el paciente en decúbito prono. Y en esta diapositiva lo que les traje fueron para que vieran cuáles son las diferencias que existen entre las diferentes formas de denominar las plejías y las paresias. Vamos a tener que cuando haya afección de un miembro, vamos a hablar de mono, ¿verdad? Monoplejía, monoparesia. Estamos hablando de paraplejía o paraparesia cuando haya afección de ambos miembros inferiores. Una diplejía o diparesia cuando estamos hablando de ambos miembros superiores. Hemiplejía o hemiparesia cuando estamos hablando de un hemicuerpo. Puede ser derecho, puede ser izquierdo. Y cuadriplejía o cuadriparesia cuando estamos hablando de todas las extremidades, que también se le puede decir tetraplejía o tetraparesia. En esta imagen podemos observar el corte transversal de la médula espinal. Como les dije, esto es importante que se lo aprendan. Y están señalados lo que más nos interesa. Ya ahorita hablamos de lo que sucede o a lo que está relacionado a cada una de estas sensibilidades y también la parte motora y lo que pudiéramos encontrar y entonces qué es lo que vamos a evaluar. Esto es lo que se tienen que aprender para poder entender cuáles serían las manifestaciones en cada uno de los síndromes medulares. Entonces, recordando rápidamente, tenemos la sensibilidad superficial por el eje espinotalámico lateral,
Recordando que en este punto ya ella se decusó, o sea, la neurona ya está decusada o sus haces ya están decusados. Y esto vendría siendo ya su segunda neurona. Entonces lo que esté del lado derecho realmente es del lado izquierdo y lo que esté del lado izquierdo realmente es del lado derecho ya a nivel de la médula. En cambio la sensibilidad profunda es que está en los cordones posteriores. Ella todavía no se ha decusado en la médula, sino en el bulbo raquídeo donde se decusa. Entonces aquí todavía está del mismo lado. Está la motoneurona inferior, que ya aquí los haces están decusados y esto es ipsilateral del mismo lado si ocurre la lesión a nivel de la médula, obviamente. Porque normalmente ocurre porque esta es motoneurona inferior. En cambio, en la motoneurona superior puede estar también en la parte superior, o sea, en lo que vendría siendo el encéfalo, mesencéfalo, el puente, y allí todavía no se ha decusado. La motoneurona o la vía motora se decusa, recuerden, en el bulbo raquídeo, en el tercio inferior del bulbo raquídeo. Y eso que ustedes ven allí, que dice esfínter, eso es la parte central de la médula. Allí se controla el tono de los esfínteres. Por eso también es importante conocerlo, porque si hay afección de esta sección, el paciente va a tener el reflejo del esfínter anal perdido, abolido. Entonces es algo que ustedes también pueden evaluar y que van a ver en los síndromes medulares. Ok, vamos a hablar ahora sobre los síndromes medulares, brevemente, ya teniendo el conocimiento previo que les acabo de mencionar. Con esto, desde el punto de vista semiológico, que es lo que nos interesa en esta clase, vamos a ver más o menos qué manifestaciones clínicas puede tener el paciente. Entonces tenemos el síndrome medular anterior. Vean que en el síndrome medular anterior hay una afección de la médula, tal cual seccionada, así, de esta manera. ¿Qué sucede en el síndrome medular anterior? Bueno, normalmente hay obstrucción de la arteria espinal anterior y es la que causa este síndrome. Entonces, ¿qué va a pasar? Vean que está afectado todo lo que es motoneurona, o sea, la vía motora, pero también está agarrado o lesionado la sensibilidad superficial, el eje espinotalámico lateral. Y vean que es en sentido bilateral. Y también está agarrado en la parte central, que es lo que le dije que controlaba el esfínter. Entonces, ¿qué se imaginan que va a tener? Bueno, obviamente va a tener pérdida del tono del esfínter, el reflejo va a estar abolido, va a tener signos de motoneurona superior, va a tener Babinski, porque aquí agarra la superior, también agarra la inferior. El paciente puede tener hiperreflexia, el paciente puede tener una parálisis flácida, el paciente, como agarró la sensibilidad, va a tener una disminución o pérdida de la sensibilidad superficial, lo que vendría siendo el tacto, el dolor, la temperatura. En este caso, como es bilateral, es de ambas zonas, solamente que ustedes tienen que tratar de identificar desde dónde está el daño, porque nos vamos a ir entonces a la médula. Si está, por ejemplo, en la región torácica, normalmente es por debajo de donde esté esa lesión. Normalmente son alrededor de unos dos secciones medulares, ¿verdad? Por encima de donde realmente el paciente está sintiendo la sintomatología. Me explico. Si el paciente tiene la pérdida de la sensibilidad desde T9 en adelante, probablemente la lesión va a estar en T7, o sea, como tal en la médula. Pero la manifestación clínica se está viendo desde el T9 como tal. Entonces eso es algo importante a tener en cuenta. O sea, dependiendo de dónde esté la lesión, es donde vamos a ir encontrando las manifestaciones. Puede que sea desde la columna cervical o puede que sea desde la columna torácica o incluso desde el último punto que vendría siendo la parte lumbar. Después tenemos el síndrome de Brown-Séquard o hemisección medular. Aquí una de las médulas se diseccionó. Puede ser, por ejemplo, puede suceder traumatismo. Puede ser por incluso una herida por arma de fuego, que la médula se seccione. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que bueno, esto agarra toda la médula, pero de un solo lado. Entonces tenemos tanto afección de la sensibilidad, tanto superficial como profunda, como afección de la vía motora. Entonces, cuando estén evaluando al paciente, ustedes se van a dar cuenta que cuando estén haciendo la batiestesia, cuando estén haciendo la parestesia, vamos a tener la batiestesia, la palestesia, vamos a tener que estas pueden estar disminuidas o pueden estar abolidas. En este caso, como es cordón posterior, médula todavía va a ser del mismo lado de la lesión. Pero cuando estamos evaluando sensibilidad superficial, el paciente va a tener la sensibilidad superficial afectada del lado contrario, porque aquí ya está decusado. Es decir, en este caso, imaginemos la sección medular que estamos teniendo en el paciente es derecha,
vamos a tener que la parte profunda, la sensibilidad profunda, lo que vendría siendo la palestesia, la batiestesia, va a estar afectada del mismo lado, es decir, del lado derecho. Mientras que la sensibilidad térmica, dolor y táctil va a estar afectado del lado contrario, el lado izquierdo, porque aquí ya hubo una decusación. Y en este caso, la parte motora, o sea, la parálisis o la paresia que pueda tener el paciente va a ser también del mismo lado, porque aquí recuerden que ya las está decusado y es ipsilateral también. Entonces lo que vendría siendo la afección de la sensibilidad profunda y de la parte motora va a ser ipsilateral, mientras que la sensibilidad superficial va a ser contralateral. Ahora, cuando tenemos una sección medular completa, vamos a encontrar que, bueno, el paciente tiene la afectación de todo. O sea, tanto la sensibilidad superficial como la sensibilidad profunda, como de la parte motora, de las motor. Entonces va a tener también la pérdida de los reflejos, obviamente los anales, va a tener síntomas de motoneurona superior, va a tener síntomas de motoneurona inferior, las parálisis flácida, el Babinski, va a tener la palestesia, la batiestesia, va a tener pérdida de la sensibilidad térmica, pérdida de la sensibilidad táctil y dolorosa. Normalmente en este caso suele ser de una sección, o sea, dependiendo de dónde esté, claro, va a afectar toda esa zona. Por ejemplo, que sucediera, no sé, a nivel torácico, el paciente normalmente se va a manifestar ¿con qué? Bueno, con una paraplejía o paraparesia, y obviamente va a tener las sensibilidades totalmente abolidas, tanto la superficial como la profunda de ambos lados, porque esto es una sección medular completa. En cambio, si fuera cervical, pudiera tener, por ejemplo, una cuadriparesia o tetraparesia, porque ahí ya está abarcando también las partes de los miembros superiores. Recuerden que si estamos en la región torácica no va a agarrar los miembros superiores, sino los miembros inferiores. El paciente puede incluso, dependiendo de dónde esté la lesión, tener problemas respiratorios, porque recuerden que la parte cervical también afecta toda la región respiratoria y torácica. Tenemos otras patologías que nos pueden dar también afección en médula, por ejemplo la sífilis, normalmente sífilis terciarias que ya afectan médula, que no es algo muy común, por lo menos en la actualidad, y ellas normalmente tienen predisposición a agarrar los cordones posteriores, es decir, vamos a tener afectaciones de sensibilidad profunda. Entonces todo lo que vendría siendo batiestesia, palestesia, grafestesia, todo eso va a estar normalmente disminuido o abolido, pues. Y claramente va a estar dependiendo de la sección que el paciente esté teniendo, o sea, torácica, si va a agarrar miembros inferiores, sea cervical, si va a agarrar miembros superiores. Y normalmente suele ser bilateral, o sea, ambos suelen ser bilaterales. Hay una bien interesante que es la degeneración combinada subaguda, que ella tiene una predisposición por afectar lo que vendría siendo la vía motora y los cordones posteriores. Esta normalmente se da por déficit de vitamina B12, se puede ver por lo menos también, por lo que estoy leyendo, en pacientes veganos. En la médula va a tener de manera, digamos, no sé si fisiológica o fisiopatológica, una degeneración, lo cual va a causar en ella una afectación por incluso compresión de estas vías, tanto la motora como la región de los cordones posteriores. Entonces vamos a encontrar que el paciente puede tener una sensibilidad profunda abolida, y también vamos a tener específicamente síntomas o signos de motoneurona superior, lo que vendría siendo Babinski, hiperreflexia. Podemos tener afectación, en este caso de batiestesia, palestesia, el paciente puede estar incluso un poco atáxico, etc. Lo que es bastante interesante, que podemos encontrar también, es el síndrome medular central o siringomielia, que en esta vamos a encontrar es una afección específicamente es de la parte medular, puede estar ocasionado por ejemplo por un tumor degenerativo, etc. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? O bueno, obviamente podemos encontrar afección a nivel de los esfínteres, ¿verdad? Que era lo que les había comentado en un principio. Pero en esta pasa algo bastante curioso, que recuerden que por esta zona, o sea, por la parte central, pasaba ¿qué? Pasaba el haz de la segunda neurona sensitiva, superficial. Entonces vamos a encontrar que esta normalmente se da a nivel torácico alto, y puede ser también a nivel de
la columna lumbar, que es la otra que te puede dar afección a nivel más que todo del dermatoma de T10 más o menos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, que el paciente tiene sensaciones de sensibilidad alterada, en este caso superficial, tanto térmica como dolor, como táctil. ¿En dónde? En toda la sección que esté comprometida. O sea, todos los dermatomas, en este caso, que estén comprometidos, siguiendo el patrón medular que estamos teniendo. Porque ella no va a estar específicamente en una sola línea vertebral, en una sola vértebra, puede estar en varios, solamente que sigue ese recorrido central. Y es lo que normalmente vemos en el paciente, que suelen nombrar como la afección en forma de chaleco también. Entonces, como se ve en la imagen que está allí a la derecha, entonces ustedes observan que en todo ese recorrido, miembros superiores por ejemplo, y la parte central, el paciente tiene problemas con la sensibilidad. Te refiere que puede estar hiperalgésico, puede estar, ¿cómo se dice esto? También puede tener una disminución o aumento en la parte térmica. Y básicamente esto es lo que podemos encontrar en la siringomiela. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que vendría siendo la poliomielitis, que realmente vendría afectando lo que vendría siendo las astas anteriores de la médula espinal, causando que un síndrome normalmente de neurona motora inferior. Entonces vamos a encontrar en el paciente los signos de esta motoneurona inferior, como lo vendría siendo una hipoarreflexia, podemos encontrar los reflejos superficiales abolidos, vamos a encontrar también la presencia de parálisis flácida, y el paciente normalmente está hipotónico, generando una atrofia severa en la región que esté afectada. Entonces eso básicamente fue todo, recordando que desde el punto de vista semiológico necesitamos realizar una exploración neurológica concreta y específica. En este caso, más que todo, lo que se busca es evaluar su sensibilidad superficial y profunda. Buscamos encontrar entonces, mediante estas sensibilidades, si hay algún tipo de afección. Podemos ver también la parte motora con los reflejos, podemos ver la evaluación pues del trofismo muscular, y básicamente con eso pudiéramos entablar algún tipo de diagnóstico en el paciente, desde el punto de vista siempre clínico. Entonces los dejo con esta frase que dice: la medicina está hecha de la textura de la que están hechos los sueños, por Antonio Jesús de Campo. Muchas gracias, espero que les haya gustado la ponencia. Y cualquier duda que tengan, siempre estoy a la orden. Ahí están mis redes sociales. En todas me pueden encontrar como @endride3. Pueden seguirme en Endriteos y suscríbanse también a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Cualquier cosa, estoy a la orden.